En este video se explicará el análisis horizontal y vertical de la empresa El Sol Naciente Ltda. Se darán a conocer sus balances en el año 2019 y 2020. También tendremos en cuenta las razones financieras y los estados de cuenta de cada año comparándolos y analizándolos. En estas tablas observamos el análisis vertical con respecto al año 2019, sus porcentajes y el balance general con respecto a los activos, pasivos y patrimonios generados. Analizados los estados financieros correspondientes al año gravable 2020, utilizando como herramienta el análisis vertical y apoyados en las razones financieras. Se tiene que, de acuerdo al análisis vertical, el comportamiento del estado de resultados es el siguiente. El costo de ventas representa el 78.65% del total de las ventas, lo cual origina una rentabilidad bruta en ventas del 21.35%. Con respecto a los gastos, se puede evidenciar que los gastos de administración corresponden a un 4.68% del total de las ventas, y los gastos en ventas con un 4.03% del total de las ventas. También la utilidad operacional se puede evidenciar que corresponde a un 12.64%, la cual se origina en el desarrollo de la actividad principal de la empresa. En los activos corrientes podemos interpretar que la mayor participación la muestra el rubro de clientes con un 24.76%, seguido de inventarios con el 22.89%, seguido de las inversiones con un 8.29%, seguido de las cuentas por cobrar con un 1.83%. También podemos evidenciar que el efectivo equivalente efectivo muestra una participación del 2.01%. Todo lo anterior arroja como resultado que el activo corriente estaba participando en el año 2020 con el 70.50% del total de los activos. En los activos no corrientes la mayor participación la tiene el rubro de edificios con un 15.47%, seguido maquinaria y equipos con un 8.06%, terrenos con un 9.82%. Seguido de vehículos con un 2.66%, equipos con un 1.83% y una depreciación de menos 2.78%. En total, la participación de los activos fijos es de un 29.27% del total de los activos. En otros activos, el rubro con mayor participación son los cargos diferidos con un 0.15% y gastos pagados por anticipado con un 0.08%. En total, la participación estos tienen un 0.24% del total de los activos. En cuanto a los pasivos, se refleja que el rubro de mayor participación corresponde a los proveedores con un 22.41%, seguido de las obligaciones bancarias con un 5.75%, el impuesto a las ventas con un 1.46% y la retención con un 0.69%. Se puede apreciar que en este periodo la empresa está utilizando el dinero de los proveedores que de los bancos, lo cual beneficia notablemente a la empresa, ya que las obligaciones bancarias son costosas y en los proveedores no. En el patrimonio se puede notar que la mayor participación se ve en el capital social con un 32.72%, la utilidad del ejercicio con un 21.61%, las reservas con un 8.62% y las utilidades retenidas con un 0.61%, siendo estas las más relevantes. Según la prueba ACIDA y el capital de trabajo, se puede visualizar que la empresa su capital de trabajo es de 414.336.250 y su prueba ACIDA indicó un valor de 1.49, lo que podemos notar que no es un valor tan bajo, sin embargo no es muy alto para poder tener una buena capacidad de préstamo y un índice de liquidez no tan bajo. En cuanto al índice de solvencia, la empresa para poder cumplir con sus obligaciones a corto plazo es de un 2.21%, lo que indica que tiene 2 pesos por cada peso que debe y además una solvencia de 21 centavos, lo cual es un buen índice para la empresa. Por otro lado, la empresa cuenta con una solidez en su consistencia financiera de 2.74. Por otro lado, la razón de endeudamiento nos arroja un dato preocupante para la empresa, ya que el porcentaje es bastante elevado con un 36.54%, lo cual indica que la empresa tiene una probabilidad de quiebra según como lo indica la fórmula. La rentabilidad bruta, la empresa tiene un 21.35%, lo cual es bajo y afecta a la empresa, ya que entre más bajo el porcentaje mayor es el costo relativo de la mercancía vendida. En el margen de utilidad operacional, la empresa tiene un 12.64%, lo cual está bien, pero no es bueno y bastante bajo, ya que preferiblemente se necesita un margen de utilidad alto.
que las ventas entre los 2 años tuvo una diferencia de un 13.73%, mostrando a SI que las ventas para el año 2020 subieron, seguido del costo de ventas con un valor de 14.10% y su utilidad bruta con una diferencia de 12.38%. Los gastos financieros con un porcentaje de 14.67%, seguidos de los gastos en ventas con un 13.80%, para dar a SI una utilidad antes de impuesto de 13.70%, a su vez la empresa aumentó el pago del impuesto de renta un 13.70%, finalizando una utilidad neta que aumentó con una diferencia de 25.154.415 y con un porcentaje de 13.70%. En los activos corrientes podemos notar como el rublo con mayor aumento para el año 2020 es el efectivo equivalente efectivo con un 46.44%, seguido de los anticipos de impuesto con un 27.99%, las inversiones con un 23.08% y los inventarios con un 12.74%. También podemos ver como algunas cuentas disminuyeron para el año 2020, como los depósitos con un menos 19.46%, seguido de los anticipos y avances con un menos 12.40%, y la cartera y clientes, lo que nos indica que hubieron pagos en estas cuentas. En los activos no corrientes la mayor diferencia la tiene el rublo de equipos de procesamientos con un aumento del 55.34%, seguido de muebles y enseres con un 33.41% y la depreciación con un 23.07%. A su vez las cuentas de edificios, terrenos, maquinaria y vehículos no tuvo ninguna diferencia entre estos 2 años. En los otros activos podemos ver que las cuentas de gastos por anticipado y cargos diferidos para el año 2020 tuvieron una disminución notable. En los pasivos la mayor aumento fueron las obligaciones bancarias con un 81.62%, seguido de la retención y con un 54.35%, costos y gastos por pagar con un 46.41% y proveedores con un 2.49%. En las deudas a largo plazo vemos una disminución del menos 58.33%. Con esta disminución podemos ver que los pasivos para el año 2020 se obtuvo una disminución de 31.434.550 con un porcentaje de menos 7.42%. En el patrimonio el mayor aumento lo tuvo las reservas con un 19.06%, seguido de la utilidad del ejercicio con un 13.70% y una disminución de las utilidades retenidas menos 34.55%. También se ve que el capital social no tuvo ninguna diferencia en el 2020.